que nosotros vivimos, que nosotros estamos vivos en este día, ¿verdad? En esta tarde, gracias a Dios por su amor. Vamos a cantar otra más de la carpeta de las especiales. Tu dulce amor, bálsamo es a mi vida, y se derramó sobre aquellos que hemos creído en Él. Él nos lavó con su sangre preciosa, hermanos. Estamos libres de condenación gracias a nuestro Padre Celestial. Bálsamo es a mi vida, se derramó para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, su sangre es el sello de mi redención. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Así es, Señor, gracias por tu amor que se derramó por nosotros en esa cruz, bendito Dios. Tu dulce amor, bálsamo es a mi vida, se derramó para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, su sangre es el sello de mi redención. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Amén, así es, nuestro Dios nos conquistó. Él cautivó nuestro corazón y por eso le alabamos en esta tarde, le damos la gloria a Él. Recuerde que nosotros deberíamos estar en esa cruz, pero Dios, Él clavó todas nuestras iniquidades en esa cruz del Calvario. Vamos a cantarle a nuestro Dios 595, con mis manos levantadas hacia el cielo, nos acercamos delante de nuestro Dios. Humildemente, ¿verdad? Humillados delante de la presencia de nuestro Dios, porque sin Él no somos nada. Con mis manos levantadas hacia el cielo, levante sus manos a nuestro Dios. Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia.
podemos estar separados de ti, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, Señor, cuando andamos mal. Por eso queremos estar siempre cerca de ti, Señor Jesús. Ese es nuestro anhelo, Señor, y como iglesia te cantamos en esta tarde. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciare mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabaría mi fuerza, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Dígale: cerca de ti, Señor, cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Así es, Señor, no nos queremos alejar de ti y queremos cantarte, Señor, en ese trono que tú estás sentado con gloria y poder, Señor. Derrotaste a esa muerte, Señor. Sentado en su trono, rodeado de luz, alabe a nuestro Dios con todo el corazón. A la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Dígale a nuestro Dios poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, 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 en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el puntero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Dígale a nuestro Dios poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y imperio, poderoso. Así es, Señor, tú estás sentado en el trono, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, porque nos salvaste de esa condenación, Señor. Gracias porque no merecíamos nada, Señor. Nadie merece nada, Señor, pero te damos las gracias a ti, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora
ti sea la gloria, Señor. Solo tú te mereces la gloria y la honra, Señor. Hoy te vamos a cantar como iglesia, Señor. Estamos humillados delante de ti, mi Dios, porque solo tú mereces la gloria y la honra, Señor. Gracias. Sabemos, Señor, que venimos con nuestras necesidades, Señor. Sabemos que tú harás un camino donde no lo hay, Señor. Esa es la fe que tenemos en ti, Señor, que tú nos vas a responder esa situación, Señor. Sendas, Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Oiga esto, hermano, por camino de la soledad me guiará, sí, Señor, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas, Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Vamos a cantarle a nuestro Dios la última alabanza y le vamos a decir: queremos de esa paz, Señor, que solamente tú das, Señor. Cuando estemos en dificultades, Señor, queremos depender de ti, Señor. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo
con la predicación con nuestro pastor. Bien, mis hermanos, qué bueno que esta tarde estamos reunidos en la casa de Dios. Todo creyente tiene que recordarse del milagro de la salvación, del milagro que Dios nos ha regalado a todos aquellos que hemos creído, ¿verdad? Acordémonos que esta semana es una semana diferente por situaciones en las cuales pasamos, vivimos. Sin embargo, tenemos que acordarnos que Dios siempre tiene que ser en nosotros una prioridad. Yo no le digo no comparta con su familia. Claro, comparta con su familia, disfrute tiempo con su familia, pero no nos olvidemos de Dios. No nos olvidemos de Dios. La salvación es eterna. Nunca vamos a lograr pagarle a Dios, nunca vamos a lograr agradecerle en su plenitud. Sin embargo, tenemos que tener un corazón agradecido. No olvidemos que el día de mañana, tenemos nuestro culto allá en casa de oración a las 5 de la tarde. Y no olvidemos que también el domingo, si Dios lo permite, nos vemos acá a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. Vamos a ir a la palabra del Señor. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 24. Hebreos, capítulo 11, versículo 24. Ejemplo de fe, ¿verdad? Moisés, ejemplo de fe. Y ese es lo que esta tarde vamos a estudiar, recordando una de las, el tema, el lema que el Tabernáculo Central, que está cumpliendo 48 años, le ha dado: vive tu fe. Pero ¿qué significa vive tu fe? ¿Qué significa vive tu fe? Bueno, acordémonos que vivir nuestra fe significa todo lo que tiene que ver con las cosas del Evangelio. Nuestra fe, dice la Biblia que nosotros, entre todos los elementos que tienen que ver con la vida cristiana, la fe es un elemento muy fundamental, un elemento fundamental. Entonces, vivir nuestra fe, en este caso Moisés vivió su fe, y esa es la manera de lo que vamos a explicar en esta tarde. Hebreos 11, 24, dice la palabra del Señor. Acompáñenme en la lectura. Versículo 24, dice la palabra del Señor. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, ayúdanos a tener un corazón agradecido. Ayúdanos a recordar todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Padre, este momento lo entregamos en tus manos. Traemos esas peticiones también. Ponemos en tus manos cada necesidad. Ponemos en tus manos esas dificultades. Intercedemos por alguien más en esta tarde, Señor. Y a través del poder de tu Espíritu Santo, reconocemos que solamente tú puedes darnos un milagro en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.
El lema que está, bueno, que en esta campaña de 48 años que el Tabernáculo Central ha dejado es: vive tu fe. Y el vivir la fe está enfocado en todos los aspectos. El tema vive tu fe es un tema muy general, es un tema extenso. El vivir la fe significa todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Nosotros hemos escuchado que el Evangelio tiene muchas áreas, pero el principal es la fe. A través de la fe nosotros accedemos a la salvación que el Señor Jesucristo nos ha otorgado, ha ofrecido a todo aquel que en Él cree. Y cuando hablamos de Moisés, hablamos de un ejemplo que él marcó la vida de muchas personas y que en la actualidad todavía nos sigue dejando ejemplo. Moisés decide vivir una vida diferente. La Biblia dice que en los tiempos en los cuales él nace en un momento bien delicado por la situación que se vivía. En ese momento, todo niño que naciera tenía que ser puesto o tirado al río para que se ahogara. Esa era la ley que en ese momento predominaba, porque obviamente no podía seguir permitiendo más nacimiento de niños. Y los padres de este niño, con todo el deseo de que el niño viviera y confiando en Dios, dice de que la madre de él decide dejarlo en un canastillo y lo deja ir sobre las aguas. Y así lo encuentra la hija de Faraón. La hija de Faraón lo encuentra y dice que como lo sacó de las aguas, le puso Moisés. Eso significa Moisés, sacado de las aguas. Entonces ella busca a una madre sustituta para que termine de criar a ese niño. Ese niño dice que era un niño de alrededor de 3 meses, y que cuando buscan a una madre sustituta, mire, Dios es perfecto y Dios manda exactamente a la misma madre biológica de Moisés, la mandan y a él la selecciona, la hija de Faraón. Sin darse cuenta la mujer, ¿verdad? La seleccionó a ella. Y ella, la misma madre de Moisés, es la que termina de criarlo. Cuando ya ha llegado una edad en donde este niño crece, obviamente ella lo da a la hija de Faraón como su madre adoptiva, que eso es lo que ella había decidido. O sea, como la hija de Faraón dijo: yo lo he adoptado, entonces quiero que pues al crecer este niño yo lo voy a seguir criando y lo voy a educar y lo voy a dejar como un egipcio en todas las costumbres, en todas las cosas que tenía que implicaba esto. Y así es como Moisés llega ante la hija de Faraón como un hijo de adopción. Entonces, nosotros vemos ahí que Moisés decide vivir una vida diferente, teniendo el privilegio, teniendo la opción de vivir como dentro de la familia de Faraón. Usted sabe que vivir dentro de la familia de Faraón implicaba muchas opciones, muchas ventajas para las personas de aquel entonces. Para comenzar, existía la posibilidad de que él pudiera en algún momento accesar incluso al momento de sustituir a Faraón. Claro, más adelante, pero estamos hablando, los egipcios, como no había temor a Dios de parte de ellos, entonces ellos eran educados a otra forma, muy lejos
de lo que tenía que ver el temor a Dios. Entonces, aquí es donde viene la fe de Moisés. La fe de Moisés es de tal manera que dice la carta a los Hebreos que estamos leyendo en su capítulo 11, versículo 24, porque mire, porque todo el capítulo 11, en los primeros versículos nos viene hablando de todos los héroes de la fe. Y entre los héroes de la fe que se mencionan, todos desde alguna forma deciden vivir creyéndole a Dios, llevando una vida de fe hacia aquel que les había prometido algo. En este caso, Dios. Entonces Moisés, teniendo todas las oportunidades de poder tener una mayor ventaja frente al resto de, que en este caso, los judíos que estaban bajo dominio de Faraón. Entonces, mire qué es lo que él decide. Versículo 24. Por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y esto de rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿qué tenía que ver? Bueno, tenía que renunciar de alguna manera a todos los privilegios. Cualquiera, creo yo, que no lo hubiera hecho. Creo que no cualquiera lo hubiera hecho lo que Moisés hizo. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué Moisés decide renunciar a los privilegios estando en casa de Faraón? ¿Cuáles son las razones? Y una de las razones, o mejor dicho, la principal razón era que él conocía sobre el pueblo judío que estaba en contra de su voluntad en Egipto y obviamente que eran sometidos a trabajos forzosos, y a todo tipo de cosas que ellos pues estaban bajo el dominio de Egipto. Entonces, el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 10 y 11, nos menciona este tipo de cosas que Moisés decide hacer. Él decide renunciar. Claro, renunciar es una manera como para decir, mire, esto no me parece. Éxodo capítulo 2, versículo 10 y versículo 11, dice a lo que él ha renunciado. Dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, hablando de la madre biológica, ¿verdad? Que lo termina de criar a Moisés. Dice que lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Eso significa, le dio todos los derechos como a un hijo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y mire, versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Este es a lo que hablamos, cómo Moisés vivió su fe. Y eso es algo que yo le quiero recordar. Todos vamos a vivir nuestra fe de una manera diferente. Posiblemente usted tenga que vivir su fe a través de la búsqueda de un milagro. Otros van a tener que vivir su fe, o en algún momento como cristianos vamos a vivir nuestra fe en donde nuestra fe va a ser probada. Otros vamos a vivir nuestra fe en el ámbito en donde a través de las diferentes cosas que estamos viviendo vamos a llegar a ser tentados en algo, en cualquier área de la vida. Entonces, Moisés decide de una manera, por supuesto, voluntariamente, él decide vivir como uno de su pueblo, o sea, como uno de los judíos. Dice que él vio que estaban maltratando a uno de los judíos. El versículo 11 lo explica y dice, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos
y los vio en sus duras tareas, claro, sometidos a diferentes trabajos forzados. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Esto es lo que a Moisés no le agradó. Él decide renunciar. Él sabía que era un judío también, pero que había sido criado para ser un hijo, en este caso, adoptado de la hija de Faraón. Entonces, él tenía más privilegios que el resto del pueblo judío. Y vio esa injusticia. Y miren, hermano, lo que puede suceder en la vida de muchas personas, con tal de beneficiarse en algo, sencillamente no dicen nada. En el caso de Moisés, no. Él dice, no, eso que estoy viendo no me parece. Está maltratando a uno de nuestro pueblo, uno de los judíos. Entonces él se molesta y a pesar de que tiene privilegios, él levanta su mano contra este egipcio que lo está maltratando al judío y lo mata. Y con eso de quitarle la vida al egipcio, por supuesto, según él, de esa forma, él estaba impartiendo justicia. Lo que no le agradaba a Moisés era que siendo uno de su pueblo, fuera maltratado y ellos no tenían oportunidad alguna. Entonces, hágase la pregunta, ¿por qué decide Moisés vivir su fe desde el punto de vista en que, siendo uno de los del pueblo de judío, no le parecía ser maltratado o no le parecía que lo maltratara? Él dice, no importa que yo tenga que renunciar a muchos privilegios, pero mi fe es de tal manera que yo sé que mi pueblo está pidiendo a Dios, a Jehová de los ejércitos, que lo saque de la esclavitud. Claro, oiga bien lo que le estoy explicando. Moisés no era designado todavía para ir a sacar al pueblo de la esclavitud, sino que Moisés estaba en una etapa en donde todavía Dios no lo mandaba a llamar. Pero Moisés ya sabía que el pueblo de Israel, estando en Egipto, clamaban porque Dios les diera la libertad. Entonces dice Moisés, yo decido creer en ese Dios, que así como mis hermanos, los judíos, le claman para que los saque de la esclavitud, yo sé que Él los va a sacar. Y yo sé que un día yo voy a salir con ellos. No se imaginaba Moisés. Entonces él rehusó. Y mire lo que dice en el versículo, regresemos a Hebreos capítulo 11. Vea lo que dice el versículo 25 y 26. Hebreos 11, 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Claro, en su momento Moisés decide soportar todo lo que el pueblo judío tenía que soportar. En pocas palabras, él dice, no me traten, no quiero que me traten con todos los privilegios que me están tratando, porque eso me hace como que yo no fuera judío, dice Moisés. Pero yo voy a sufrir igual a ellos que sufren. Y no importa que al final tenga que renunciar a estos privilegios que de alguna manera tengo. Entonces, aquí dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Claro, de esa manera Moisés vivía su fe. De esa forma él vivía su fe, teniendo de alguna manera la esperanza de que un día Jehová de los ejércitos iba a llegar y los iba a sacar de ese lugar de esclavitud. Entonces Moisés decide dar un ejemplo de fe. Y lo que a él le llenaba de esperanza, porque fíjese que posteriormente cuando él le quita la vida a este egipcio, dice de que hasta ahí terminó todo, ¿verdad? Pero el siguiente día
Dice de que entre dos judíos estaban riñendo, estaban peleando. Y viene Moisés y le dice a uno de ellos: por favor, no estés maltratando a tu hermano, a tu prójimo, le dice Moisés. Y le dice este judío, al cual él le llama la atención: ah, bueno, ¿quieres maltratarme así como mataste al egipcio ayer? Ah, eso me vas a hacer, Moisés. ¿A ti quién te ha puesto por juez de nosotros? Y eso le causó temor a Moisés. Y dándose cuenta Faraón de lo que había pasado, quiso mandar a matarlo a Moisés. Pero mientras eso sucedía, Moisés se fue a huir. Y cuando él va a huir, por supuesto que hay un plan de Dios para que posteriormente Dios lo llama y lo vuelve a traer a Faraón. ¿Para qué? Para que lo saque al pueblo de Israel. Entonces, el ejemplo de fe que nos da Moisés y que de esa manera nos muestra que él vive su fe es reconocer que hay un Dios que un día iba a rescatar al pueblo de la esclavitud. Él no sabía que él iba a ser el seleccionado. Pero no solamente eso, sino que prefirió renunciar a los privilegios que tenía como hijastro de Faraón, pero con la opción de decir: estos que están sufriendo son mi pueblo y yo sé que hay un Dios que los va a venir a sacar de acá. Entonces Moisés decide vivir su fe a través de considerar de que tenía que renunciar a los privilegios, pero de esa manera él sabía que había una esperanza de parte de Dios para todos ellos, porque él no se sentía egipcio, él se sentía y era judío. Dice en versículo 26, el final del 25 dice: aún así, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y aquí es donde quiero yo que usted reconozca de algo. Moisés tenía la esperanza de que Dios un día iba a llegar por su pueblo. Eso lo mantenía viendo, dice el versículo, como viendo a lo invisible. Eso es lo que dice en el versículo 26. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y aquí es donde yo quiero llegar a algo. Cuando dice que dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, claro, él dijo: a mí no me importa, yo me voy, los privilegios de todos modos ya los perdí, no me interesan los privilegios en Egipto, porque miren, hermano, más fácil era para Moisés no meterse en el problema. O sea, decir: hay que ver, ni modo, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, yo no sufro como ellos. Qué bueno que yo estoy en la casa de Faraón. Ni modo, ellos están aguantando, pero ¿y qué vamos a hacerle? Ahí es donde Moisés decide vivir su fe. Y allí es donde Moisés decide renunciar a los deleites. Que aquí la Biblia dice, en ese versículo 25, prefiere ser maltratado, o sea, ser tomado como un judío, ¿verdad?, que gozar de los deleites temporales del pecado, porque como egipcio, teniendo los derechos de un egipcio, como él fue criado, él no necesitaba meterse en los líos que tuvo que meterse. Ahora, usted se hace la pregunta: ¿por qué Moisés decide darle la espalda a los deleites que como egipcio tenía derecho? Bueno, porque él tenía su esperanza, como todos los judíos, de que un día Jehová de los ejércitos los iba a llegar a sacar. Y él decía: yo me voy a ir con ellos. Porque mire, ¿cuántos años pasó el pueblo de Israel
en la esclavitud en Egipto. ¿Cuántos años fueron, hermanos? Todos lo sabemos. Fueron 430 años. Imagínense cuántas generaciones pasaron esos 430 años. Y por tantos años, todas las generaciones le venían clamando a Dios. Señor Jehová de los ejércitos, sácanos de aquí, de esta esclavitud. Entonces Moisés decide unirse al pueblo. Y en esa petición como nación, estando cautivos, por supuesto en contra de su voluntad, Moisés dice, yo puedo gozarme toda la vida con muchos privilegios, pero mejor decido unirme a mi pueblo, confiando en que Dios un día nos va a venir a sacar. Ese es vivir su fe. Moisés decide dejar a un lado muchas cosas, que ahí dice deleites temporales del pecado. Y yo le hago la pregunta a usted, ¿qué es lo que la vida le ofrece al creyente de hoy en día? Deleites. Pero la misma palabra lo dice, son temporales. Claro, si yo comienzo a vivir mi fe, yo puedo reconocer que Dios va a probar mi fe. Yo puedo probar que un día puedo necesitar de uno o varios milagros de parte de Dios a través de la fe. Yo puedo reconocer de que a través de las cosas que como creyente vivo, posiblemente yo voy a tener muchas tentaciones como creyente. ¿Usted cree que en esta semana que estamos, no hay muchos creyentes que se les hace más fácil decir, ay, mire, vacación es vacación? Y eso implica olvidarse hasta las cosas de Dios. Hay gente que así, hay creyentes que así lo quieren vivir. Así. Mire, ayer veía yo una noticia donde dicen los psicólogos, hablando acerca de las redes sociales, hablando de todo el uso de los teléfonos. Y decían ellos, es bueno que las personas, aún estando de vacaciones, por favor, pasen por lo menos estas vacaciones liberándose de la esclavitud. No lo dijo así la mujer, pero dando a conocer de la dependencia al celular. Y decía, es necesario. En vacaciones, libérese de la dependencia a los celulares. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a su salud, porque eso le va a ayudar a su salud mental. Va a tener un mayor descanso, va a dejar a un lado las preocupaciones, las dificultades, las ansiedades, porque eso es producto de las ansiedades también. Entonces decía esta psicóloga, es necesario liberarse. Pero lo que sí le puedo recordar yo hablando aparte de estas cosas es que como creyentes necesitamos alejarnos de las cosas que nos destruyen. Moisés decide vivir su fe y de esa manera decide alejarse de lo que le iba a destruir. Porque él no tenía necesidad de nada, ya tenía los privilegios, pero él dice, no, yo soy de mi pueblo, de los judíos. Entonces yo decido renunciar. Y no importa lo que pierda. Y por eso que él decide renunciar es que él termina cometiendo el error, porque no fue algo bueno lo que hizo, el querer tener y poner en justicia por su propia mano. No fue bueno. Sin embargo, lo hizo. Y al hacerlo y al darse cuenta Faraón, lo manda a traer, pero ya Moisés se había ido. Al haberse ido, no solamente perdió todos los privilegios, sino que también se arriesgó a que Faraón realmente lo fuera a encontrar y lo mandara y por supuesto lo terminara matando. Pero todo eso, dice él, dice la Biblia, que decide Moisés renunciar. Dice en versículo 27, estoy en Hebreos 11:27, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y fíjese que este versículo nos hace recordar que Moisés nunca vio directamente a Dios, porque la Biblia lo afirma, nunca vio a Dios, y lo dice en Números capítulo 12, versículo 8, vea cómo Dios le hablaba a Moisés. Números capítulo 12,
versículo 8, Números 12:8 dice, no, dice, Números 12:8, espérenme, Números 12:8, aquí está. Cara a cara hablaré con él, hablando de Moisés, ¿verdad? Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea que aquí Dios está hablando con Moisés, perdón, hablando con Aarón y María, que eran hermanos de Moisés. Y le está diciendo, ¿por qué ustedes no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Yo cuando hablo con él, hablo cara a cara con él. Entonces, ¿qué podemos hablar de este versículo que nos habla? Bueno, que Moisés nunca vio a Dios, pero hablaba con él. De esa manera, Moisés vivía su fe. De esa forma, Moisés vivía su fe, en el hecho de sostenerse por la fe. El hecho de decir, yo nunca lo he visto cara a cara, porque un día de esto estudiamos esa parte, en donde Moisés le dice a Dios, mira, no destruyas al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es muy rebelde, pero no lo destruyas. Porque ¿qué van a decir los egipcios? Los sacaste de la esclavitud para llevarlos al desierto y matarlos. Entonces, ¿qué van a decir? Que Dios más injusto porque los sacó solo para matarlos en el desierto. Y Dios termina cambiando de parecer y le dice, tienes razón, Moisés. De ahí le dice Moisés, entre tantas cosas, le dice, quiero ver tu rostro. Y Dios le dice, nunca nadie lo ha visto y ha vivido. Y no lo vas a hacer tú. Entonces tenemos que recordar de algo, que la manera como Moisés vivía su fe era a través de considerar de que realmente Dios le hablaba, de oírlo y de obedecerle. Y vean lo que dice en este versículo en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando nosotros hablamos de que Moisés decide vivir su fe, dejando a un lado los deleites del pecado temporales y decidiendo sufrir como sus hermanos los judíos, dice la Biblia, si yo me retrocedo un poquito al capítulo 11, versículo 27, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se estuvo conmoviendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase a todos. Por la fe, dice, pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Eso que habla de que por la fe Moisés decide vivir diferentes situaciones. Eso hablamos de que Moisés se volvió alguien que sufrió. ¿Sí? Sufrió. Porque el hecho de decir, Moisés, si no tenías que haberte metido en el pleito, que aunque era de los judíos, pero no estabas tú involucrado. Pero ¿qué le dolía a Moisés? Es que es de mi pueblo, decía. Es de mi gente. Y yo no puedo tener corazón de verlos sufrir porque ellos y yo tenemos una garantía que hay un Dios que nos va a venir a sacar de aquí, decía Moisés. Y ese Dios al cual él creía, él no lo conocía todavía. Porque Dios más adelante se le da a conocer a través de todas estas cosas. Entonces podemos hablar de que un Moisés que sufrió. Y si hablamos de sufrimiento, entonces recordemos que nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, que ha sufrido muchísimo. ¿Quién cree usted que ha vivido más su fe que todo el resto de personas? El Señor Jesucristo. Porque todo lo que sufrió, porque a pesar de que Él, siendo Dios, decide sufrir por nosotros. Entonces, el ejemplo de la fe de Moisés, que lo vemos como alguien que sufrió las situaciones, los señalamientos y decide renunciar voluntariamente y al final perder muchos privilegios.
Pero eso no significa de que Moisés no haya preferido vivir su fe en vez de gozar de todo el resto de cosas. Nosotros necesitamos decidir vivir nuestra fe. Por alguna situación vamos a tener que vivir nuestra fe. ¿Qué significa eso? Un día le va a llegar el problema. Un día le va a llegar la necesidad. Un día le va a llegar el accidente. Un día le va a llegar la situación de la cual usted dice, ¿y ahora qué hago? Acuérdese que hay un Dios que todo lo puede. Hay un Dios soberano. Hay un Dios que está pendiente de todos nosotros. Hay alguien que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros en una cruz. Y nosotros somos hijos de ese Dios. Decidamos vivir nuestra fe. No nos hagamos como las otras personas que no conocen de Dios. No nos hagamos como las otras personas que no tienen temor a Dios. Dios está viéndonos. Dios conoce nuestra vida. Dios sabe todo lo que vivimos. Es más, recuerde que como Dios lo conoce todo y sabe lo que hay en los corazones, Dios también es soberano. Dios también es justo. Dios es fiel con aquellos que somos fiel a Él también. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos esta tarde que tú nos regalas. Gracias, Padre, porque podemos decir que hasta aquí nos has ayudado. Padre, bendice este momento donde también depositamos esa ofrenda, depositamos ese diezmo. Multiplica cada centavo. Permite, Señor, que podamos tener un corazón agradecido. Gracias por esa provisión de trabajo. Gracias por ese salario. Gracias por esa bendición, esa bonificación, esas oportunidades, esas bendiciones que tú nos has dado. Encomendamos en tus manos y dedicamos a esta obra, Señor, para sembrar esta ofrenda, este diezmo. Multiplica cada centavo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Nos ponemos en pie, mis hermanos. Vamos a cantarle al Señor. Luego recogemos la ofrenda en nuestro agradecimiento al Señor. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es mi Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a dar tiempo a los testimonios. Este es el momento para dar su testimonio. ¿Habrá alguien que quiera dar su testimonio, dar su agradecimiento al Señor? Este es el momento para honrar a Dios a través de ese agradecimiento. ¿Habrá alguien? Recordemos que estamos en un viernes de milagros. Y este es el momento de testificar de los milagros del Señor, de fortalecer la vida y de fortalecer la fe de aquellos que están pasando o estamos pasando por dificultades. ¿Habrá alguien que quiera dar su testimonio o su agradecimiento? Si no hay nadie, vamos a orar, vamos a clamar, porque Dios es bueno también. Y por supuesto que tenemos peticiones, tenemos necesidades. Y todos sabemos que Dios es fiel en su palabra. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice, ahí estoy yo. Si solamente 2 se ponen de acuerdo en pedir, en clamar, en rogar por algo, dice, yo voy a responder. Bueno, vamos a orar, vamos a clamarle al Señor de todo corazón, por toda necesidad. Acuérdese, Dios es soberano, Él es todopoderoso. Y en esta oportunidad de viernes, esta noche ya de viernes, tenemos que recordar que Dios conoce el corazón y ve las peticiones, oye las peticiones de su pueblo. Y Dios tiene ese poder para restaurar ese matrimonio, esas finanzas, dar esa sanidad en esa enfermedad. Oremos. Señor, gracias te damos por esta noche ya de viernes que tú nos regalas.
Señor, clamamos por estas peticiones, las dejamos y las ponemos en tus manos. Rogamos de todo corazón que seas tú obrando, Señor, regalando un milagro, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a poder vivir nuestra fe, a poder reconocer lo fiel que tú eres en nuestra vida. Señor, encomendamos en tu mano esa salud, esas enfermedades, esos problemas, Señor, que tu hija o que tu hijo está pasando. Clamamos por una provisión económica, Señor. Clamamos por un trabajo, un empleo, Señor, un salario, Señor. Clamamos, Padre bendito, por esas ventas que tú multipliques en ese negocio. Bendice, Señor, a todos aquellos que clamamos de todo corazón, confiando plenamente en ti, que tú das la bendición, que tú abres las puertas, que tú abres caminos, Señor, que de ti vienen las bendiciones y las oportunidades, Señor. Ponemos en tus manos la salud de nuestra familia. Ponemos en tus manos una provisión para cada una de sus necesidades. Señor, cuídales cada vez que ellos van a estudiar. Cuídales cada vez que ellos van a trabajar. Guárdales, Señor, con tu mano. Bendice todo lo que hacemos como iglesia. Que tu Espíritu Santo ponga en el corazón de cada persona el venir a tu casa, el poder buscarte, Señor, el poder presentarse en este lugar para honrar tu nombre, Señor. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nadie alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Bendito Dios. Clamamos por ese familiar que está enfermo, Señor, esa persona que está en ese hospital, esa persona que está en la cárcel. Señor, ábrele las puertas, dale libertad. Pero antes de la libertad física, también dale la libertad espiritual, Señor. Clamamos de todo corazón por nuestra salud, clamamos de todo corazón por una provisión económica, porque tú nos bendigas, nos proveas, Señor, para saldar toda deuda, Señor, todo compromiso, Señor, que podamos tener. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a tomar decisiones sabias. Padre, que podamos tener entendimiento cuando leemos tu palabra. Que tu Espíritu Santo ponga en el deseo en nuestros hermanos, en las personas que necesitan buscarte, Señor, que puedan venir a tu casa, Señor, que puedan buscarte de todo corazón. Que obre, Señor, un milagro en aquel que clama en esta tarde, Señor. Se refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Padre, clamamos por esa persona, esa familia que está lejos, Señor,
Padre, por los problemas que pueda estar teniendo, las dificultades no solo económicas, sino también quizás de sus documentos. Clamamos por esa familia, clamamos por esa persona que está lejos de tus caminos, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en su vida, que tu Espíritu Santo obre en sus corazones. Padre, bendice el trabajo de esta iglesia, el trabajo de cada servidor, de cada ministerio. Danos, Señor, un equipo de trabajo que te ame, Señor. Un equipo de trabajo, Señor, que pueda, Señor, servirte de todo corazón. Padre, del crecimiento esta obra, porque tu palabra dice que el crecimiento solamente lo das tú. Danos paz a nuestros corazones, Señor, aún en medio de la adversidad, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, Señor. Ayúdanos a estar confiados en tus promesas, Señor. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Recíbelo. Padre, guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Bendice lo que falta de este fin de semana, Señor. Padre, obra con una provisión para nuestras necesidades. Obra con protección por accidentes, por problemas en la calle, Señor. Danos una buena salud, Señor. Danos un fin de semana bendecido, Señor, en cada una de las oportunidades que tú nos das para servirte. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado y lo pedimos. Amén. Vamos a cantar al Señor. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, Detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Gracias, bendito Dios, por esta noche que tú nos regalas. Bendice este viernes, Señor, esta noche de viernes, Padre. Ayúdanos a tener un corazón agradecido para contigo, un corazón que te sirva, un corazón, Señor, que te agrade en todo lo que hace. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado y lo pedimos. Amén y amén. Un aplauso al Señor, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Si usted nos va a acompañar a la vigilia, nos vamos en unos 10, 15 minutitos. Y pues si no, pues mañana nos vemos